Bueno, vamos a hablar de un tema que preocupa a la ciudadanía en general, porque acá no es que si una persona se enferma queda ahí. Estamos hablando de un virus que se transmite y empiezan las clases mañana, hay contacto entre los chicos, hay padres y encargados que no quieren vacunar a sus niños y esto es muy peligroso. Por eso estamos nosotros hoy con el doctor Guillermo Sequera de Vigilancia Sanitaria y con el señor Edgar Ríos, director adjunto no civil de la niñez y adolescencia, también para hablar, por un lado, la situación sanitaria y por otro lado, la situación legal que pasa con los padres y encargados. Doctor Sequera, buen día. Buen día, Patricia. Gracias por estar acá, doctor. El doctor también, claro, sí. Abogado Edgar Ríos, buen día. Buen día, Patricia, Fito y Héctor. Bueno, doctor, los números de lo que refiere al sarampión, ustedes no se esperaban una situación como esta. Y en el fondo sí, ¿verdad? Porque la verdad que el sarampión está, por más de que todas las Américas estaban declaradas como una zona libre de sarampión, a partir del 2016, 17, 18 empezaron a aparecer casos. De hecho, en São Paulo en 2018 una epidemia gigantesca, más de 12.000 casos o algo así, con niños muertos. Y en Argentina también, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra también. En Argentina tuvieron sarampión en julio del año pasado. Hace unos meses o nada, recibíamos una alerta también de que en una ciudad a 70 kilómetros de Foz de Iguazú había un caso de sarampión. Entonces nosotros, con las coberturas de vacunación que últimamente vienen bajando, prácticamente en los últimos 10, 12 años vienen bajando progresivamente, ya nos llamaba la atención de que no haya. La verdad que esperábamos esto, ¿verdad? Y lo que nos preocupa es que las coberturas son, había compartido ahí unos gráficos para mostrar un poco a la ciudadanía. Las coberturas que tenemos hoy son muy parecidas a coberturas que teníamos hace 40 años. Ahí está. Poco nada de vacunación. Y rondando el 60%, 50% de vacunación, como era en 1982-83. O sea, prácticamente hace 40 años. Y fíjense la cantidad de casos que había en aquella época. Eso era... En rojo los casos, en verde casos, la las columnas, la cantidad de casos, los brotes que habían, que se registraban también, ¿verdad? Sí. Esto era lo que llegaba al sistema de salud de aquella época y se notificaba. Seguro era mucho más grande. Y bueno, a medida que aumentaron las campañas, la línea verde, fíjense cómo va alcanzando, toca su pico a finales de los 90 con grandes campañas de vacunación, prácticamente se alcanza el 100% de los niños de la población infantil. Y a partir de ahí, bueno, se mantiene por arriba del 90%, que es lo ideal para que no haya casos. Y luego, fíjense cómo cae, aunque un levante ahí 2016, 17 y luego pues con la descenso. Pandemia ya nos vimos. La verdad que había que hacer otra gran campaña en el 2020. Y la pandemia nos trunca la campaña y se hace 2022 y ahí se cae, claro, con pandemia y todo. Uno diría, bueno, habrá algunas vacunas que los padres encargados no apliquen, no hagan aplicar a sus niños, pero sarampión pues, algo me parece tan básico, ¿verdad? Una cuestión que sí o sí le tengo que poner, ¿verdad? Puedo dudar de otras vacunas, pero sarampión sí o sí, ¿verdad? El tema de la negación que hubo para aplicar a la gente la vacuna contra el COVID también influyó para que la gente ahora ni el COVID ni ninguna otra. Eso, indiscutible que eso golpeó a todas las vacunas, ¿verdad? Hoy hablar de vacunas es prácticamente un demonio más o menos, ¿verdad? Mucha gente tiene miedo, no diferencia las diferentes vacunas. Y otro fenómeno también es que hace 25 años que no vemos casos de eso en Paraguay. El último caso fue en el 98, o 24 años, ¿verdad? Entonces no solamente la gente, sino los mismos médicos. O sea, yo terminé la carrera en el 2004. Yo me formé sin ver un caso de sarampión. O sea que eso me llama la atención. Son 24 promociones de médicos que no tuvieron un caso en consultorio. De médicos, de enfermeros, de bioquímicos, de todo el sistema de salud, ¿verdad? Y la gente, que también hay una manera de cómo la gente entiende una enfermedad que la ve, que va muriendo con un familiar y esto. No, eso no existe más. Y como eso genera una ceguera, ¿verdad? De como que es algo ficticio que nos inventa y nos pone una vacuna para algo que no hay. Justamente por eso, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Pero la responsabilidad de los padres, pues la parte legal, uno dice hasta dónde puedo creer o no creer, pero cuando está en juego el bien jurídico más preciado, que es la vida, ¿cómo que dice nuestra legislación al respecto? Bueno, realmente nosotros tenemos ahora vigente una ley que es la ley de vacunación, ¿verdad? Que habla específicamente en su artículo 6 de que los padres son padres responsables, tutores o cualquier persona que tenga cargo justamente del cuidado de los niños, las niñas, los adolescentes, es responsable de la aplicación de las vacunas que el gobierno determine en su programa obligatorio. Esto además
no solamente, o sea, esta ley es del 2011, pero antes de eso igual ya existía una obligación por parte de los padres, de los tutores a través del Código de la Niñez, de nuestra misma Constitución Nacional también, y mismo de las normas internacionales, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que también hablan varios artículos respecto al derecho de la salud, y dentro del derecho de la salud lo que refiere a la prevención. Cuando hablamos de vacunas estamos hablando de prevención, entonces realmente es un derecho inherente y es una obligación de la patria potestad. Escuché mucho de repente desde ayer la discusión de que nadie se puede meter con mi patria potestad, yo puedo hacer lo que quiero con la educación de mi hijo, y eso no es así. Realmente nuestra legislación establece que existe una obligación de brindarle justamente al niño todo lo necesario para la protección respecto a todos los ámbitos, y en este caso específicamente de la salud. Es un derecho del niño y una obligación del padre cumplir con ese derecho. ¿Qué se expone si no cumple? Realmente existen varios pasos, ¿verdad? Nosotros primero como Defensoría de la Niñez estamos obligados a representar al niño, a la niña, al adolescente, para que su derecho se haga efectivo. Podemos plantear acciones judiciales para que el juez ordene que se le aplique, aunque exista una voluntad contraria por parte de los padres. A partir de allí, existiendo una resolución judicial que no se cumpla, se puede enviar, por ejemplo, por desacato a la justicia penal. Independientemente a eso, si el niño no está vacunado y se enferma, esto puede ya también encuadrar en otros tipos penales que pueden ser la lesión grave, puede ser la omisión de auxilio dentro del derecho penal, y bueno, como ustedes saben, todo eso está penado con pena privativa de libertad incluso. Entonces, se puede hablar de que se puede llegar a un extremo de una tipificación penal también, pero nosotros como Defensoría de la Niñez lo primero que hacemos es recibir una denuncia, conversar con los padres, tratar de concientizar, decirle la importancia, explicarles con las normas, y si de igual manera no hay voluntad, podemos promover medidas cautelares para conseguir esa vacunación. ¿Hoy cuántas denuncias tienen? Hoy no tenemos ninguna denuncia, ¿verdad? Yo creo que esto van a ir llegando a partir de que se implemente el trabajo conjunto que vamos a estar realizando con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, una vez que ellos nos tengan también negativas, porque en todo momento, conforme lo hablamos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, el primer paso es el diálogo. El primer paso es decirle, esta es la importancia, hay que vacunar, se le da un tiempo prudencial, razonable. Nosotros mismos, al recibir en la Defensoría, vamos a darle también un tiempo razonable, prudencial, para que vacunen, y en caso de que exista esa negativa de vuelta, ahí iniciamos, ¿verdad? Yo te quería preguntar, doctor, porque este gráfico que mostrabas de la vacuna contra el sarampión, ¿se da también con otras vacunas para los niños? Porque en estos días estábamos reflexionando y yo pensaba y decía, ¿es tan grande el movimiento antivacunas que un 60% o un 50% de los niños no tienen la vacuna contra el sarampión? ¿O es también, digamos, alguna cuestión que falló en una estrategia, digamos, de campañas de vacunación? Traje otra plaga que es contra la polio, y la figura es similar, ¿verdad? Fíjense. Mira, los últimos casos de polio ya en el 85. Amarillo los casos reportados y en azul el porcentaje de vacunación. Sí, exacto. Polio. Sí, fíjate. Es que estamos hablando de 1800. Sí, en los 80. Los últimos casos son de aquella época. Fíjate, 80 y inicio de los 80, la cobertura 86 muy buena. último caso, sí. Y se mantiene cobertura por lo menos ahí cercana, superior al 80%. Y fíjate, en el mismo periodo empiezan a caer. Si yo traigo las placas de Brasil, de Argentina o de cualquier país europeo, vamos a ver también este fenómeno. Perfecto. Es un fenómeno global, ¿verdad?, de descreimiento de las vacunas. Doctor, antes de que apareciera la campaña en contra de la vacuna para el tema COVID, VPH, papiloma, ¿qué campaña hubo también de un sector? Me acuerdo que la historia que armaron también, cómo satanizaron esa vacuna. Eso fue 2012-2013 también cuando se introduce esa vacuna. Fuertísimo fue. Realmente introducir vacunas nuevas ya en la última década fue difícil,
¿verdad? Cuando se Hubo introduce toda una una nueva, ¿por campaña. qué una nueva? Encima estaba relacionado con la cuestión sexual. Exacto. ¿Verdad? Porque estás previniendo un cáncer que se produce por relaciones sexuales, ¿verdad? Por el HPV, un contagio, ¿verdad? Enfermedad sexual. Entonces, había todo un estigma de hablar de eso ya en la adolescencia, ¿verdad? Y bueno, yo creo que en ese momento se alcanzaron finalmente buenas coberturas, pero también es una campaña muy difícil. Pero, muy difícil. pero a lo que quería ir es 2018, 2019 empieza a bajar, digamos. Sí. Ustedes lo que analizan es que más allá que el movimiento antivacuna sea un movimiento militante permanentemente las 24 horas, los 7 días de la semana, no es tan grande como este porcentaje de niños que no están vacunados. Hay dudas nomás y esas dudas son las que generan. Exacto. Obviamente son minorías, pero esas minorías generan un ruido, ¿verdad? Que hacen que mucha gente por ahí no está convencida, ¿verdad? Prefieren nomás la prudencia, ¿verdad? Y creo que en ese gran... Ahí está el gran grupo de personas que no se vacunan. Es como un miedo, ¿verdad? No es que sea militante antivacuna, sino es un miedo, ¿verdad? Había un mínimo antes que por lo menos los 2 años, los primeros años se cumplía a rajatabla. Los padres cumplían el tema de cada tanto la vacuna, cada tanto, y después ya se espaciaba. Ya ni eso. Ya ni los 2 primeros años. Exacto, eso estamos viendo. Entonces, justamente por eso también el esquema de vacunación del sarampión cambió. El sarampión era una vacuna que se ponía a los 12 meses, o sea, al año, o después del año, y la segunda dosis a los 4 años. Esa segunda dosis es lo que casi nadie se ponía. Porque los padres, o en realidad la madre, porque la unidad se preocupa de estas cosas. Cuando el niño tenía 4 años, por ahí ya había otro hermanito más pequeño, estaba más pendiente de eso, ¿verdad? Y esa segunda dosis a los 4 años, no solamente en Paraguay, es un fenómeno que mucha gente a nivel global no se cumplía. Hoy traemos esa segunda dosis a los 18 meses, que es al año y medio. Entonces hoy el niño recibe a los 12 meses y al año y medio, a los 18 meses, las 2 dosis, porque 2 dosis es lo ideal para evitar la enfermedad. Ahora que empiezan las clases, para que los padres, encargados, tíos, tías del menor que va a la escuela, se va a pedir el carnet, ¿verdad? Y ese informe del carnet del niño que no está vacunado será enviado ¿dónde? Le pregunto a Edgar, del Defensor Adjunto de los Civiles, Niñez y Adolescencia, para que ustedes tengan como una estadística y posteriormente, seguramente a partir de ahí lo que queremos saber qué van a hacer, ¿verdad? Con esos chicos. Según lo conversado, realmente una vez revisado el carnet se va a informar primero al Ministerio de Salud. Nosotros en contacto con el Ministerio de Salud es que vamos a estar recibiendo algún tipo de denuncia ya de tal es el niño, la niña, el padre, los padres, con una información de número de teléfono, ubicación o colegio, para que nosotros podamos acercarnos personalmente a hablar con estos padres, a conversar, a ver esta situación, a ver si ya se subsanó o no se subsanó, o si efectivamente preguntarle el por qué también. O sea, te van a ir a la casa y decir, papá, mamá, ¿por qué no le vacunan? Y ahí van a decir ellos por qué. Exacto, va a ser así, nos van a explicar por qué, entonces nosotros también le vamos a dar nuestra justificación de por qué sí tiene que. Nosotros en ese momento tenemos que entender que el defensor de la niñez está actuando como un abogado del niño. Claro. Es como un representante del niño, de la niña. Vengo en nombre de tu hijo. Si él necesita esto, es su derecho, él tiene que ser vacunado para prevenir y se le explica las razones. Otra vez, de acuerdo así, está abierto, vamos a darle un plazo, un tiempo, vamos a volver a visitarle para ver si ya se vacunó. Si por ejemplo tiene un problema de movilidad, no puede trasladarse, están de reposo, nosotros vamos a contactar con el Ministerio de Salud para ver si ellos a través de móviles o personas puedan ir hasta ahí para vacunar. Entonces vamos a facilitar todo lo posible para antes de promover cualquier acción judicial. ¿Cuál es el plazo que le van a dar? ¿Cuánto tiempo tiene el padre para cumplir con esta? Va a depender mucho de cada situación en particular. No es lo mismo que en el interior, por ejemplo, vos te vayas a un asentamiento, a un lugar lejos que está a 60, 70 kilómetros de donde realmente haya acceso a eso, que estando en la ciudad, en la capital o cerca de un lugar. Entonces va a depender de cada situación, pero yo creo que un plazo razonable es 24 horas, 48 más tardar, claro. Y de vuelta vamos a estar controlando eso. Pero importante lo que usted dice, doctor, respecto a los sitios, en donde, porque uno puede empezar a juzgar a cada familia, pero hay sitios que están totalmente aparte, el Estado le tiene totalmente abandonado, y vos decís, ¿por qué no le vacuna a tu hijo? Y esa persona no tiene ni para el pasaje del día. La escuela, las transferencias monetarias condicionadas. Claro, muchos. Pero en términos epidemiológicos, estos 2 cuadros que nos mostraba, es como que la vacuna no cumple su rol si es que no se llega a un porcentaje
superior al 70, 80%. Si Exacto. estamos con estos niveles de vacunación, los Van a chicos no están protegidos. Van a reaparecer los casos, obviamente, en los no vacunados. ¿Y qué pasa ahí? Vi mucho en las redes, pero ¿qué les importa a los que están vacunados, los que no nos vacunamos? ¿Verdad? Pues si ustedes están vacunados no se van a enfermar. ¿Qué pasa? Específicamente con el sarampión presenta sus peores formas, sus casos más graves y muerte en los niños más pequeños, que son los que no se pueden vacunar. Entonces, si se está circulando en la comunidad el virus y esta vacuna no puede poner antes de los 6 meses, se van a empezar a morir niños de días, de meses, Recién de 2, nacidos 3. No se van a están- poder vacunar. Ellos no se pueden vacunar. ¿Verdad? Y si- Entonces, y aunque si vos quieran, los tenés padres no primitos podés vacunar. que no se vacunaron porque sus padres decidieron eso, los primitos se pueden llevar a la casa, ¿verdad? Y pueden hacer enfermar a ese niño, a ese bebé, ¿verdad? Y morir. Entonces, yo quiero ahí desbaratar porque vi muchísimo esto, déjense de joder, los vacunados, dejen de molestar a los no vacunados, porque usted ya está vacunado, no tiene que molestarse. Sí, es cierto, pero hay personas que no pueden vacunarse, y no solamente los niños pequeños. Un niño que tiene leucemia, un niño que está con quimioterapia. Estas personas no pueden vacunarse esta vacuna porque esta vacuna de virus vivo. Entonces, se prefiere no poner esta vacuna una vez que salga bien del cuadro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este niño que está con leucemia encima tiene sarampión? ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer esa inmunidad de rebaño, ¿cómo se llama? ¿Verdad? Que por eso se recomienda que el sarampión por lo menos 90-95% esté vacunado. Entonces, si hay un 5%, ya sea porque tiene leucemia, porque tiene un cáncer, porque están los bebés menores de 6 meses que no se pueden vacunar. O sea, hay un grupo de población que realmente no puede recibir la vacuna, ¿verdad? Y que está protegido por el resto que sí se puede poner la vacuna. ¿Qué daño hacen los antivacunas, ese tipo de comentarios para gente que tal vez no tiene la posibilidad de acceder a toda la información y termina consumiendo eso, ¿verdad? Eso que decía Héctor en el corte, en el WhatsApp, llega, esta vacuna te va a matar, esta vacuna lo que sea, y la gente consume esto por la falta de información, tal vez una campaña Lo peor de todo que hay falta más médicos ahí, intensa. ¿verdad? Hay Médicos. O sea, no estamos hablando de gente que Médicos y periodistas. Claro, médicos, periodistas, lamentable realmente. Ahora, doctor, ¿podés recordar a aquellos padres encargados qué consecuencias si a su niño le da el sarampión, no tiene la vacuna, qué consecuencias con el tiempo le puede dar eso? Bueno, diversos problemas, ¿verdad? Primero, una vez que uno adquiere el virus, tiene un periodo de incubación que puede ser bastante largo, hasta 21 días más o menos después de haberse contagiado, ¿verdad? Pero uno desarrolla la enfermedad por un legado 12, 13 días de haberse contagiado. Lo primero que llama la atención, bueno, fiebre, ¿verdad? Y luego las lesiones exantemáticas como un rash, ¿verdad? Como un salpullido, en términos más coloquiales. Y ahí te quiero decir algo. Hoy tenemos fiebre y salpullido con chikungunya. Exacto. Y ¿Se puede confundir? genera un desafío. Lo que tiene de diferente el sarampión es que tiene síntomas respiratorios. El niño puede tener tos, puede tener como una rinitis, ¿verdad? Puede tener como una conjuntivitis, que es un poco más, que es diferente de chikungunya, ¿verdad? Y después finezas del tipo de lesión en la piel y esto que los pediatras avesados pueden darse cuenta, ¿verdad? Esto es sarampión, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo complicado? Sí. ¿Verdad? Esto puede venir a problemas neurológicos, puede causar encefalitis, puede causar una neumonía gravísima, que es lo que generalmente mata, ¿verdad? Y inclusive daños a mediano y largo plazo, problemas neurológicos, deterioro cognitivo. Ceguera también. También, ¿verdad? La diversidad de problemas que puede generar es inmenso y obviamente la muerte, ¿verdad? Terrible. Bueno, mañana empiezan las clases, entonces ni siquiera es una advertencia, ninguna amenaza a los padres, sino simplemente el ministerio estará revisando las tarjetas de vacunación, esos datos serán enviados, trabajarán en coordinación con la Defensoría Adjunta en lo Civil y Adolescencia y la Niñez, con el Ministerio de Educación y Salud, 3 instituciones. Se tendrán ahí los datos y a partir de ahí, si encuentran niños que no fueron vacunados, estas familias serán visitadas, ¿verdad? Para proteger los derechos del niño. Acá no hay esto que el papá o la mamá diga, no se metan con mi patria potestad, porque estamos hablando del derecho del niño, no del derecho de papá y mamá, sino del pequeño. Y además la Sociedad Paraguaya de Pediatría, ¿verdad? Que es muy importante. Ellos hicieron un llamado a que todos los pediatras empiecen a concienciar, a verificar, a chequear la libreta de vacunación, a hablar con los padres y hacer otra vez una campaña desde la consulta médica, ¿verdad? Instalando el tema, ¿verdad? Instalando el tema, justamente en nombre de esas 24, 25 promociones de médicos que no vimos el sarampión, ¿verdad?
Ahora, yo quiero cerrar un poco el tema de sarampión, pero quiero aprovechar nomás tu presencia, doctor, para hablar del tema de chikungunya. Hablábamos con el doctor Pío Alfieri, que es el director de Niños de la Costa Ñu, y terrible eran los datos que nos daba. Hasta el jueves o miércoles, jueves más o menos, nos decían 15 niños en terapia, casi el 90% de meses nada más, y son los que se están llevando la peor parte en estos casos. ¿Estos niños se contagian ya en el embarazo? No, ¿verdad? Sino al nacer. Tenemos de las dos maneras, ¿verdad? La madre, cuando está en el momento o los días antes del parto, si tiene chikungunya, 2, 3 días antes del parto, o inclusive tiene fiebre después del parto, pero estaba con el virus en su cuerpo en ese momento en que tiene el parto, él puede transmitirle al niño ahí en el momento del parto, no durante el embarazo. Sí, en el momento del parto. Entonces el niño en ese momento nace bien. La mamá tuvo fiebre un par de días y luego ya está bien, ¿verdad? El niño nace bien y se le da alta. Y vuelven estos niños al cuarto, al quinto día de la casa porque el niño prácticamente llega en shock muy grave, casi en coma, ¿verdad? La madre se da cuenta cuando no puede, lo despierta y no puede tomar, no puede amamantar, ¿verdad? Estos son los casos más graves que estamos viendo. Y el otro grupo de bebés pequeños, pues chikungunya le pica a todo el mundo, ¿verdad? O sea, el virus, el mosquito le pica a todo el mundo, el Aedes le pica generalmente a adultos jóvenes, pero pica también a los pequeños y vemos en niños de un mes o de 20 días. Esto ya no es porque la madre le transmitió, sino que le empicó el mosquito. Por eso le picó el mosquito. Entonces, nosotros estamos instando al uso otra vez del mosquitero, principalmente en los bebés, los menores de 1 año, donde se ven la forma más grave de la enfermedad. Eso nomás para cerrar, en mi caso, Héctor, creo que tiene otra consulta. El uso del repelente en bebés recién nacidos, me dicen que no es conveniente. No se recomienda hasta los 2 años. ¿Qué pasa con esos bebés? Solo el mosquitera y ropa, bien vestidos, ¿verdad? Sí, porque me preguntó alguien antes de ayer, voy a comprar repelente para mi bebé, y yo le dije, espera nomás, porque me parece que no se puede. Hay gente que no maneja esa información y no se le puede poner no se le puede poner. La piel del bebé es muy suave, muy sensible, puede absorber los elementos tóxicos que puede tener el repelente. No se recomienda la utilización de repelente en los niños recién nacidos. Así como el tema COVID, que eran los más chiquitos y los adultos mayores, en el caso de adultos mayores, que muchos señores, señoras no quieren tomar, no quieren hidratarse, les cuesta muchísimo. Nos decían el viernes que en 24 horas se puede deshidratar y puede entrar en un cuadro peligrosísimo. Hay que tener mucho cuidado con los adultos mayores, el tema de Totalmente, gracias Héctor. La verdad es que las personas que más están falleciendo hoy son los adultos mayores. Tenemos niños muy pequeños también, ¿verdad? Pero los adultos mayores. Y lo que vemos, viendo un poco, revisando la historia, los casos que fallecieron, ¿verdad? Porque se reúne un equipo y en resumen les puedo decir que todos, no quiero decir casi, todos, sin excepción, llegan súper deshidratados a la urgencia, ¿verdad? Al equipo de reanimación, súper deshidratados, ¿verdad? Entonces, en casa, insistir con la hidratación de los adultos mayores, de los abuelos principalmente. Sí. Uno a esa edad, en el centro de la sed, ¿verdad? Que prácticamente en el centro del cerebro, tiene cierta deficiencia y no siente bien el volumen de agua que está tomando. Sí, ya tomé, te dice, ¿verdad? Sí. Y está con la lengua súper seca, ¿verdad? Sí. Hay que insistir, hay que acompañarle, y más si está enfermo y está con fiebre, pierde el líquido de manera muy fácil y ya pierde un poco esa coherencia con realmente la necesidad del líquido que tiene su cuerpo. Insistir, tener la botella ahí de 2 o 3 litros, ver, acabame esta botella, abuelo, ¿verdad? Abuela, ¿verdad? Y estar pendiente. Los signos de alarma, principalmente en el anciano, obviamente el sangrado, los dolores abdominales, los vómitos llaman la atención, pero el que nos llama la atención es la somnolencia, ¿verdad? No, está durmiendo ahí el abuelo 15 horas ya que está durmiendo, claro. No. ¿Verdad? Le despertaste, responde cualquier cosa incoherente. Sí, esas son señales de mal pronóstico, hay que llevar a la urgencia. Igual que el bebé también, ¿verdad? Conozco otro caso de la semana pasada, me contaron. El bebé también, la somnolencia, dormía el bebé y la mamá estaba tranquila. No, está tranquilo. Dice, duerme mucho. Bueno que el bebé duerma exacto, tiene que levantarse a llorar para tomar tu tetero. Exacto. Cuando el bebé duerme mucho, está demasiado tranquilo, ya tiene que llamar la atención. La mamá tiene que saber luego realmente, ¿verdad? Siempre se dice que si el bebé está muy tranquilo hay que... Exacto. Hay que tener cuidado. Antes se decían, las abuelas decían, ¿verdad? Es cabezudo, pero es sano. Decía, ¿verdad? El famoso cajatá. Claro. Por eso mosquitero. Sí o sí, mosquitero. Bueno, mosquitero clave. Y si los adultos podemos usar mejor, ¿verdad? Sí. Aparte del repelente también, usemos también mosquitero, que vamos a hacer
Una onda de antes, vamos a volver. Edgar Ríos, defensor adjunto de los civiles, la niñez y adolescencia, gracias por acompañarnos. No, a ustedes, por favor, estos espacios son muy importantes. Vamos a seguir muy de cerca el trabajo de la defensoría. A las órdenes. Bueno, y el doctor Guillermo Sequera, Vigilancia Sanitaria, gracias también por todos los datos, doctor. En reemplazo de Héctor, que está con chikungunya, espero que se saludos a recupere pronto. Héctor Ay, 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 Castro. fuerza, Yo pensé doctor. que no quería venir nomás, pero después me envió Fuerza, todo su doctor. análisis y ahí recién le creí, así que... Fuerza.